Bienvenido a mi canal, soy Neigames Fantasy, pero llámame Neitan, aprendamos cómo derrotar a Chesed en Insane. Pero primero, vamos a dar una breve explicación de Insane. Cuando derrotamos a los enemigos nacerán pequeños robots. Y cuando lleguemos en la fase de derrotar a Chesed, el jefe causará daño rojo, así que no utilizaremos estudiantes con armadura roja. ¡Mentiroso! Voy a acelerar el vídeo para que no sea tan largo, empecemos con el equipo que causa daño amarillo. Nuestro equipo estará formado por Seiya y Yuka, Asumi, Cherino, Shiroko de traje de baño y Nagisa. El segundo equipo será Seiya en traje de baño, Mika, Momoi, Shun, Nagisa en traje de baño y Ryo. Puede que el equipo sea un poco gacha, pero eso se debe a que no tengo muchos estudiantes de alto nivel ya que juego de manera más casual. También tenemos estudiantes free to play, como Nonomi para el daño en área amarilla. Tanques como el Tsubaki, Natsu y Atsuko. El gran dúo de estudiante especial Ako y Mari. Una soporte buena como Kisaki, pero el mío es nivel 65. Noa en pijama o Wakamo en traje de baño pueden ser excelentes DPS sustitutos pero Wakamo es gacha. Recuerde utilizar una estudiante prestado para ayudar a ganar en Insane. Cuando la segunda ronda de enemigos comienza, usaremos a Nagisa golpea al enemigo en la esquina y luego esperaremos un poco antes de usar a Asumi en traje de baño y de nuevo usaremos Cherino, de esta manera podremos derrotar a más enemigos en poco tiempo. Después de eso, usaremos a Nagisa para derrotar una de las torretas enemigas. Y luego se suponía que debía usar a Shiroko para derrotar otra torre y usar a Asumi para atacar a los enemigos que aparecerían detrás de ella, pero arruiné mi estrategia y desmayaron a mi Asumi. Pero aún es posible ganar, entonces usamos a Nagisa para atacar la torreta y el robot gigante, luego usamos el Cherino, Seiya y Nagisa. Al final es lo mismo, mantengamos el rol de Cherino, Nagisa, Seiya, usaremos a Shiroko porque mi Asumi está fuera del juego, y nuevamente a Cherino. Y en la última ronda de los grupos enemigos, tenemos que renunciar la partida, pero nuevamente termino haciendo algo estúpido y olvidándome de rendirme, así que tuve que hacerlo todo de nuevo. Ahora con mi nuevo juego repito lo mismo excepto mi estupidez, por eso ahora Asumi está viva. Derrotamos a los enemigos y en la última ronda los enemigos nos rindimos. Ahora es el momento para el segundo equipo. Vamos a utilizar a Momoi para derrotar al grupo enemigo, luego usaremos a Seiya en traje de baño para hacer a Mika aún más fuerte, recuperemos algo de nuestra energía para usar a Nagisa en traje de baño y Ryo, todo lo que se utilizará para Mika, y cuando Chesed abra su ventana oscura, la atacaremos con Mika y luego la segunda Mika que copiamos. Sin embargo, mi Mika no tiene un gran equipamiento y mis habilidades no están al máximo, por lo que Chesed termina sobreviviendo.
Por eso es importante subir de nivel a los personajes y darles equipo, para que no sufras como yo, que solo juego casualmente. No tuve más remedio que sobrevivir usando Momoi y dándole buff para evitar que mi equipo fuera derrotado por la gran oleada de enemigos. Afortunadamente Chese murió en medio del combate. Y así derrotamos a Chese de Insane. Me resultó fácil. Ahora es el momento del equipo rojo. Los estudiantes del primer equipo son Aruna de Año Nuevo, Tsubaki, Seiya, Hanako en traje de baño, Nagisa y Ryo. También hay fantásticos estudiantes free to play, estudiantes de daño en el área son Ina, Mutsuki, Shigure. También podemos utilizar una gran soporte como Kisaki o Shino en traje de baño. Las soporte pueden ser Ako y Mari. El tanque puede ser Atsuko. Toki puede ser una DPS, pero no me arriesgaría a demostrarlo, porque el mío es nivel 1. La pelea comienza, uso a Ryo para copiar la habilidad de Hanako, en el momento en que aparecen las tropas enemigas. Uso a Hanako, luego utilizo Seiya para reducir el costos de energía de Aruna. Utilizo la habilidad de Aruna y espero que mi Hanako lanza luego. Luego uso a Nagisa en una esquina inferior para atacar a los enemigos y luego la habilidad de Hanako en la parte superior. Agarro a Ryo y copio la habilidad de Hanako para usar en enemigos. Ataco a los enemigos que ven una parte de atrás y nuevamente hago el mismo varias veces. Ya hemos llegado a parte de Chese. Utilizo la habilidad de Hanako y luego lo uso de nuevo. Nagisa ataca desde arriba. Yo uso a Hanako y luego a Aruna, y nuevamente me olvido que debo abandonar la partida en el último grupo de enemigos, pero soy demasiado perezoso para empezar de nuevo, así que decido continuar el juego. Luego uso las habilidades de las estudiantes, lucho, me concentro en los enemigos, todo repetidamente hasta llegar de nuevo al último grupo enemigo. Tras llegar al último grupo, el enemigo abandonó la carrera faltando 13 segundos. Hora del segundo equipo que son Ina, Dress, Yuka, Koharu, Kirino, Nagisa y Shikoro en trajes de baños. Comenzamos el partido con Koharu, luego usamos a Shiroko para bajar la defensa de Chese. Activo el escudo de Yuka para resistir el kamikaze de los robots. Uso Kirino porque sí. Espero que tengamos 5 puntos de energía, usaré a Koharu y utilizo a Nagisa para bufear a Ina Dress. Cuando el escudo se abre, uso la habilidad de Ina. Como tengo muchísima mala suerte, a ese estúpido Chese le queda muy poca vida, así que juego normalmente hasta que lo mato. Y así es como se vence al Insane de Chese de armadura roja. De nuevo me resultó fácil.
Y finalmente llegamos al equipo morado. Las estudiantes del primer equipo son Seiya, Tsubaki, Hanako en traje de baño, Mutsuki de año nuevo, Ryo y Chika en traje de baño. Estas estudiantes también pueden ser utilizadas como Chise, Nozomi, Natsu, Kisaki. Como DPS puede ser Momoi Mai, Midori Mai. Puse a Noa en pijama porque me ayudó mucho cuando comencé el juego. También pueden utilizar el dúo de soportes de Ako y Mari. Al iniciar el juego, copiamos la habilidad de Hanako y usamos el Mutsuki para limpiar a los enemigos. Utilizo Seiya para tener una buena regeneración energética. Con Hanako barro a los enemigos como si no fueran nada. Luego uso a Mutsuki para derrotar las torres y enemigos que aparecerán del cielo, y luego uso a Hanako para derrotar a los enemigos que aparecerán detrás de nosotros. Simplemente continúa la pelea normalmente hasta que llegues al jefe. Matamos todas las rondas enemigas, y esta vez puedo recordar abandonar el partido en la última ronda. El segundo equipo son Momiji, Yuuka, Mika, Seiya, Nagisa y Shiroko. Usamos Momiji para derrotar a la mitad de los enemigos. Bufeamos a Mika con Seiya y Nagisa. Redujimos la defensa de Chesed con Shiroko. Y cuando el escudo del jefe se cae, lo desintegramos con Mika. De nuevo me resultó fácil. Espero que disfruten el vídeo. Hasta la próxima.